Para concluir mi participación en este 25 Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, vamos a continuación a hablar de las técnicas de infiltración ecoguiada que se aplican en la extremidad superior, concretamente a nivel del hombro y del codo. Por ello, quería comentar, perdón, una serie de normas generales que vamos a aplicar en estos procedimientos y vamos a centrarnos un poco más en las técnicas utilizadas para el tratamiento de la bursitis subacromial, también la patología de la articulación acromioclavicular, las capsulitis adhesivas, así como el lavado percutáneo de calcificaciones. Bueno, en general la ecografía es una técnica diagnóstica, es obvio, es evidente. Quizá lo más actual es la aplicación de esa técnica diagnóstica en la propia clínica y asociada a un conocimiento, unos signos clínicos, pues podemos rentabilizar, optimizar al máximo esa técnica. Pero desde el punto de vista del tratamiento o de la aplicación, perdón, de aplicación terapéutica de la ecografía, sin duda esta nos va a ayudar pues, a seleccionar los abordajes y también ver aquellas zonas de mayor conflicto en el tratamiento mediante infiltración de ciertas patologías y por ello la eco resulta muy útil, sobre todo para evitar daños secundarios del procedimiento. Bueno, en general el material necesario es el que se utiliza para cualquier otro tipo de infiltración y por tanto no vamos a perder mucho tiempo en esto. Yo sí aconsejaría siempre la utilización de jeringas tipo Luer y otra novedad quizá es el manejo de fundas y cubresondas, así como también de gel estéril para nuestras técnicas. El manejo de los fármacos antiinflamatorios, los anestésicos, el uso también de tratamientos biológicos no es ninguna novedad, puesto que en muchos casos pues, se sigue haciendo de forma ciega. O sea que realmente esto no es específico de las técnicas ecoguiadas. Lo que sí es importante es el conocimiento de las sondas. Deben de ser sondas adecuadas a la estructura que vamos a estudiar. En este caso, patología de hombro-codo, pues las sondas lineales convencionales son de gran utilidad. A veces se utilizan estas multifunción, en el cual desde los controles y todo en la propia sonda podemos llevar a cabo los cambios en las características de la imagen, es decir, pues mejorar el foco o cambiar la profundidad, la frecuencia, etcétera, según nosotros hayamos programado en esta sonda. También las sondas tipo stick son de utilidad en ciertas patologías. Por ejemplo, en el codo, la epicondilopatía, se puede llevar a cabo muy bien la técnica de forma guiada con el manejo de esta sonda. Algunas novedades, por ejemplo, el uso de estas fundas o cobertores, en algunos casos pueden ser fundas de artroscopio, en otros casos el uso de estos parches de Tegaderm aplicados a la propia membrana de la sonda, pues va a mantener la esterilidad y sobre todo va a proteger la membrana. Y en algunos casos, pues profilácticos o sondas normales también pueden ser de especial utilidad. Dos detalles en relación a la técnica. Algunas infiltraciones se realizan de manera que el abordaje se llama lateral o bajo el plano, en el cual el plano de la aguja y el plano de la sonda son coincidentes. En este caso se está llevando a cabo la infiltración del extensor largo del pulgar, este es el tubérculo de Lister en la muñeca, por tanto estamos en la cara dorsal de la muñeca y la aguja se aproxima, se ve muy bien su reverberación, la vemos en toda su longitud debido a que está situada de esta manera, es decir, en un abordaje bajo el plano. En este otro caso, lo que se observa es un abordaje coaxial o fuera del plano, en el cual se puede comprobar el movimiento de la aguja en ese plano muscular, desplazándola arriba y abajo precisamente para comprobar que se encuentra en su posición exacta. Por tanto, estos son los dos abordajes que se pueden realizar.
Desde el punto de vista de la patología y empezando por la infiltración de la bursa, lo más importante es que dependiendo en el hombro de la bursa de la que se trate, bien sea la subacromial, subcoracoidea o incluso la bursa bicipital, el brazo va a estar posicionado de una manera tal que nos permita ver dicha estructura. Por ejemplo, la bursa coracoidea como el tendón subescapular se explora en rotación externa, pues la infiltración se realizará en rotación externa. Con el brazo en posición neutra podemos llevar a cabo el examen de la bursa bicipital o en rotación interna para la bursa subacromial. Es decir, que esto es coincidente con las posiciones para llevar a cabo el diagnóstico. En el caso de la bursa subacromial es relativamente fácil su identificación. Sabemos que se posiciona por encima del tendón supraespinoso y por tanto la rotación interna y aducción del brazo nos va a permitir verla. El abordaje es francamente sencillo. La bursa subcoracoidea se encuentra por encima del tendón subescapular, en rotación externa aparecerá y podemos ver su relación con la apófisis coracoides. En este caso, estamos viendo aquí su referencia, la referencia ósea de la apófisis coracoides. Finalmente, la bursa bicipital, situada por encima de la corredera y del tendón y del ligamento humeral transverso, pues da una imagen anecoica muy bien delimitada. La bursa subacromial, lo más importante es que mediante un abordaje longitudinal del tendón, este aparece con una forma como de media luna y en este caso, pues vamos a llevar la punta de la aguja al espacio mostrando la entrada del líquido, generalmente un corticoide con anestésico local, en dicho espacio. En estas dos imágenes se observa antes de la entrada del líquido y después de la entrada del líquido con esa imagen de mayor reflectancia que corresponde al corticoide. El tendón en este caso está en el eje corto, es decir, es un estudio transverso del tendón supraespinoso. En este caso podemos ver la introducción de la aguja, cómo se expande el líquido y cómo se extiende sin que en ningún momento la punta de la aguja llegue a contactar con el tendón, cosa que sería un efecto completamente indeseado. Por eso se mantiene la visualización plena de la aguja, especialmente de su punta en el espacio de la bursa subacromial, viéndose cómo ésta se rellena. Otras infiltraciones se realizan sobre la articulación acromioclavicular. Ya hemos estudiado la patología en la presentación anterior. Estas son las diferentes indicaciones que van desde cuadros traumáticos a cuadros degenerativos. Dentro de los traumáticos, además del traumatismo contuso, están también el esguince acromioclavicular, la luxación y el quiste sinovial. Bueno, lo más importante es la identificación. Si nosotros colocamos la sonda, como aparece en la imagen, justo encima de las dos referencias óseas, veremos lateral el acromio y medial la clavícula. Y entre medias podemos ver la aguja que va a estar situada, como hemos explicado, fuera del plano. De esa manera nosotros podemos llegar a ver la reverberación de la aguja y el movimiento provocado que hacemos en ella para confiar efectivamente de que se encuentra situada en el espacio acromioclavicular. Bueno, para ello a veces lo que realizamos es una compresión con la sonda situada por encima de la aguja, fuera del plano. Una vez que hemos realizado la compresión, viendo efectivamente que esta aguja está dentro, eh, o sí, la imagen que produce la aguja está dentro del espacio acromioclavicular, retiramos la sonda, vemos la marca en la cutánea, en la piel que produce la presión de la aguja sobre ella y una vez que ya tenemos definido el espacio de nuevo, colocando la sonda para visualizar la articulación y la aguja en el espacio, en la línea de presión que se ha marcado en la piel, vamos a tener la facilidad de acceder perfectamente a su interior. Este es el resultado que ya hemos visto, digamos, movimiento de la aguja para certificar, comprobar que ésta está dentro del espacio articular y a continuación, pues vamos a ver cómo se produce la introducción del líquido que produce, pues como esa ola, ese burbujeo en el interior del espacio articular, demostrando que efectivamente la infiltración se ha llevado a cabo correctamente. La capsulitis adhesiva es una
importante patología que hemos descrito en la presentación anterior. Aquí vemos una tenosinovitis acompañante a un cuadro de capsulitis, tenosinovitis de la porción larga del bíceps. Aquí una hipertrofia sinovial que rodea al tendón del bíceps y en este caso una ocupación del receso glenohumeral posterior con líquido anecoico por debajo del tendón infraespinoso. Bueno, en muchos casos lo que vamos a hacer es introducir la aguja hasta alcanzar el espacio articular, considerando que el labio se encuentra en esa posición y que conviene no tocarlo porque sería una maniobra que provocaría intenso dolor y además un riesgo de afectación del mismo. Aquí podemos ver cómo se lleva a cabo pues, la introducción de la aguja en este espacio. Podemos ver precisamente el recorrido y cómo se introduce el líquido dentro del espacio articular. Nuestras referencias van a ser las glenoides, va a ser este triángulo ecoico que corresponde al labrum y va a ser la cortical esférica que tiene la cabeza humeral. Repetimos pues el acceso de la aguja en la proximidad del labrum. Una vez que llegamos al cartílago hialino, introducimos y se produce pues la ocupación del receso articular con el líquido que estamos utilizando como tratamiento. Bueno, a menudo para llegar a esa técnica lo que hacemos es alcanzar el cartílago, poco a poco vamos infiltrando. Una vez que la punta se acerca, rebasa el tendón infraespinoso y vemos cómo la punta en la proximidad se ubica justo en el cartílago hialino que nos va a permitir que la sustancia penetre en el seno de la articulación. Una vez que éste ha alcanzado el cartílago hialino, provocamos la infiltración con la presión del émbolo y el líquido se va a ir introduciendo poco a poco en ella. Otro abordaje que realizamos también es sobre la tenosinovitis de la porción larga del bíceps. Aquí podemos ver muy bien la aguja en diagonal y cómo el tendón rodeado del espacio tenosinovial permite la introducción del líquido que provoca esa ligera dilatación del espacio tenosinovial. Sería una segunda vía de abordaje en estas capsulitis adhesivas. Finalmente, cuando el tendón en el intervalo rotador está rodeado de líquido, a veces anecoico, a veces con hipertrofia sinovial, lo que conseguimos es introducir la aguja de tal manera que nos acercamos al tendón ocupando el espacio y ahí provocando la introducción del líquido antiinflamatorio que estamos infiltrando. Aquí se ve muy bien en estático y aquí en el vídeo cómo la aguja alcanza el espacio del intervalo rotador. Finalmente, para concluir, tendríamos que revisar otra técnica muy frecuente en el manejo de una lesión común como es la tendinosis calcificante. Para ello vamos a llevar a cabo el lavado. Esta es una calcificación tipo 1 compacta y dura. Por tanto, y esta es una de tipo 3 blanda, algodonosa, que en esta zona no produce siquiera el artefacto de sombra acústica. Ya lo hemos estudiado previamente. Normalmente las calcificaciones, si afectan al supraespinoso, nos obligan a poner el brazo en rotación interna, mientras que si afecta al subescapular, lo colocaremos en rotación externa. Vamos a estudiar el tendón en su eje largo y poner la aguja bajo el plano. Este es el material necesario. Normalmente vamos a usar jeringas tipo Luer, una primera jeringa con una pequeña cantidad de mepivacaína para realizar un abón subcutáneo o botón subcutáneo anestésico. Luego jeringas con mepivacaína hasta 3, con un contenido de 2 a 3 mililitros cada una de ellas para efectuar el lavado. Si es necesario más líquido, ya empezamos a utilizar una cuarta jeringa con suero fisiológico y finalmente vamos a utilizar una con corticoide para realizar una infiltración dentro de la bursa subacromial. Bueno, previo al lavado lo que hay que hacer es identificarlo. Aquí tenemos precisamente esta especie de imagen volcánica, ¿no? Que corresponde, o algodón, o sea, que corresponde a eso. En todos estos casos, lo que vamos a hacer es introducir, no presionar directamente sobre la aguja, sino previamente introducir el líquido, porque si no, si introducimos la aguja directamente contra la calcificación, esta se puede ocluir. Y vamos a realizar un movimiento suave de presión del émbolo, dejando que el mismo retroceda con el objeto
precisamente de producir un efecto de aspiración. Bueno, cuando la aguja es, perdón, cuando la calcificación es muy compacta, lo que hacemos un movimiento repetitivo provocando compresión y buscando el barbotaje directo de la calcificación, intentándolo romper. Esto se hace especialmente en las calcificaciones tipo 1, que son muy duras. Aquí tenemos el efecto sobre la superficie, apenas entramos dentro de la misma y en este caso realizamos un movimiento de percusión con mayor presión intentando, digamos, disgregar la calcificación. Finalmente aquí tenemos otra calcificación compacta de tipo 1 en la cual estamos intentando erosionar en su zona superficial y aquí directamente atravesándola de lado a lado con un movimiento repetitivo. Lo más importante de todo esto es que finalmente, además de hacer una infiltración de corticoide en el interior, se puede ver muy bien la punta de la aguja en la bursa y cómo el líquido se extiende y se expande. A partir de ese momento aparece el líquido. Efectivamente, estamos comprobando que no está alojado en el músculo deltoides ni dentro del tendón, sino que se extiende a lo largo de toda la superficie de la bursa. Otra infiltración, también bursal, cómo se dilata perfectamente, se ve el contenido del corticoide en su interior y podemos decir que es una infiltración exitosa. Bueno, nosotros aconsejamos realizar un control telefónico a las 24 horas. A la semana hacemos una revisión de la imagen. El paciente vuelve a la consulta y volvemos a evaluarla y finalmente a las 4 semanas, después de realizar un tratamiento de fisioterapia, volvemos a revisar, como digo, a las 4 semanas cómo se encuentra la imagen. El resultado es óptimo y en muy pocos casos hay que hacer una segunda sesión de lavado percutáneo. Bueno, siempre se debe realizar la técnica en ambos ejes. La posición del brazo debe ser similar a la infiltración, de la infiltración a la del diagnóstico. La técnica siempre debe ser adecuada. En este último caso del lavado es muy importante evitar que el calcio entre dentro de la bursa y siempre debemos de utilizar la infiltración de corticoide dentro de la bursa, en el caso del tratamiento de la lesión tendinosa, nunca dentro del tendón o del músculo deltoides. Con una bonita imagen de la ciudad de Toledo, en España, donde yo resido, les invito a asistir a la próxima edición del MUSOC, que es el principal congreso de ecografía musculoesquelética en el mundo, que se va a celebrar del 1 al 4 de junio en esta ciudad, preciosa ciudad de Toledo, y a la cual acudirá pues, el doctor Buffar, el doctor Van Hosby, el doctor Martinoli, el doctor Jacobson, en fin, aquellos doctores que hoy por hoy son referencia mundial en esta técnica. Muchas gracias por su atención y agradezco de nuevo la invitación a participar en este importante congreso que ustedes están celebrando. Hasta pronto.